Shalom amigos, le habla yo, soy el director Eshaim y tú estás escuchando el programa Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol que fuimos injertados. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que renueva su creación cada mañana y con ella manifiesta sus misericordias, pues sus misericordias se renuevan cada mañana, dice las Sagradas Escrituras. Y le damos gracias a Él por la oportunidad de poder vivir un día más en este mundo y poder cumplir la tarea que se le encomienda a cada ser humano, como dice el autor del libro de Eclesiastés. Que el Eterno le encomendó a cada ser humano una tarea en este mundo que él considera penosa, ciertamente, por razón de la situación que se encuentra en la creación. Pero bendito el Eterno, porque aquellos que nos disponemos en hacer su voluntad, pues estamos realmente preparando el camino para que nuestro amado Mesías regrese y el mundo regrese a ser lo que una vez fue. Como ustedes saben, Eshaim está aquí todos los domingos desde las 7:30 de la mañana a las 8 de la mañana por PAB 550, un programa dominical de media hora con el propósito de enseñarles a ustedes el camino que los discípulos del maestro Nazaret enseñaron, que el maestro Nazaret llamó a aquella generación a retornar, el camino bueno del que habla Jeremías, el camino que Moisés le fue revelado y el camino que será restaurado cuando el Mesías de Israel regrese y complete la segunda parte de su trabajo. Para mí un gran honor servir al reino de los cielos, servir a Mashiach y a su Padre, mi Dios. Hoy nos encontramos en el día 28 del mes de febrero, quiere decir que hoy estamos en el último día del mes. Y con ello, pues como de costumbre, siempre comentamos un poco sobre lo que estudiamos el día de ayer. Nosotros seguimos, usted lo ha escuchado en varios programas, seguimos la ordenanza de los apóstoles, de escuchar a Moisés a Moisés todos los sábados, los Shabbats, porque a través de la enseñanza de Moisés aprendemos del camino bueno, conocemos sobre el Dios de Israel, conocemos sobre su Mesías, conocemos sobre el Espíritu de Santidad que mora en los hijos de la luz. Y ciertamente el abandono del estudio de el Pentateuco ha llevado a que históricamente ocurra un divorcio de la raíz y a consecuencia de esto pues las ramas que fueron injertadas dentro de ese olivo cultivado que es el pueblo de Israel, como dice el Pablo de Tarso en el capítulo 11 de Romanos, esas ramas se desgajaron y crearon su propia doctrina, sus propias enseñanzas, y por eso de cierta forma tenemos una crisis en la fe el día de hoy, porque pues prácticamente el fundamento se ha despreciado. Y así que estamos retornando a ese fundamento, bendito el Eterno por eso. Y eso me recuerda que la porción de ayer está muy vinculada a una parábola de Yeshua, que vamos a estar hablando con el favor del cielo, así que vamos a comenzar primero anunciando que el día de ayer estudiamos la porción Tetzabé, que se encuentra en el capítulo 27 del libro de Éxodo. Termina 27:20 y termina en el 30:10. La sección de los profetas se encuentra en Ezequiel 43:10-27. Se titula Tetzabé la porción porque comienza con la expresión y ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas. La palabra mandarás o ordenarás es la palabra Tetzabé. Y por eso es que la porción se llama de esa forma. Y en esa porción, Moisés recibe la instrucción de parte del Eterno. Moisés continúa recibiendo instrucciones de parte de Dios en el Sinaí, una vez que el pueblo de Israel aceptó el convenio de convertirse en una nación sacerdotal y un pueblo santo, un reino sacerdotal, un reino ministerial. Y obviamente el Eterno va a comenzar a definir lo que significa una nación santa, va a comenzar a definir lo que significa un reino de sacerdotes. Y en esta porción, muy interesantemente, se comienza a hablar primero de llevar aceite, de que los israelitas presenten aceite para mantener la lámpara ardiendo. Y en programas anteriores y también en nuestras enseñanzas en el Ben Midrash virtual, hemos hablado de cómo esta lámpara representa la congregación de Israel, cómo representa el árbol de la vida y cómo también habla del Mesías. Cuando usted mira el tabernáculo y usted mira los elementos del tabernáculo, el tabernáculo está prácticamente representando el cielo en la tierra. Por eso es que le dice el Eterno a Moisés, lo harás conforme al modelo que te muestro. Y obviamente Moisés fue atrapado por la nube, de acuerdo a la narración, y es como si estuviera en el cielo mismo. Obviamente estamos hablando en expresiones humanas de cosas que no podríamos entender porque no estábamos presentes.
pero estamos tratando de hacer lo posible comprender estas cosas que están narradas en lenguaje humano. Y Moisés ve a Moisés se le muestra un modelo y Moisés ordena construir, Moisés no lo construye, lo dice el autor hebreo. Moisés ordena construir este modelo y cuando analizamos este modelo es prácticamente el cielo en la tierra. Y si tenemos eso en cuenta, pues vamos a ver que la lámpara va a tener muchos significados y entre ellos está también, como dice Filón de Alejandría y también comenta Flavio Josefo, las luces de la menorá representan las estrellas que están en los cielos. Y nosotros en Eshaim estuvimos enseñando ayer de cómo la lámpara, además de hablarnos del Mesías, que es el modelo de la perfección de Dios, nos habla de la congregación mesiánica o Knesset Israel, la congregación de Israel, como dice Pablo de Tarso, el Israel de Dios, que no es otra cosa que la restauración del principio fundamental que quiere Hashem manifestar, el Eterno manifestar a través de la idea de Israel, ser nación santa. Y cuando entendemos que las luces se representan de cierta forma también las estrellas del cielo, podemos entender entonces por qué el Mesías dice ustedes son la luz del mundo, por qué se habla en Daniel, el capítulo 12, de que los que enseñan la justicia alumbrarán como las estrellas del cielo, porque debían ellos, como nación, alumbrar al mundo con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Esa es la razón por la cual el Eterno los llamó. Ahora, en esta porción también se habla de cómo el Eterno escoge a Aarón y a sus hijos para que se conviertan ellos en los sacerdotes que ministrarán en el tabernáculo que va a ser construido. Y cuando miramos la profesión o el oficio de Aarón y entendemos qué es lo que él va a hacer para Dios y para el pueblo de Israel, podemos entender lo que significa ser un reino de sacerdote. Esto es clave, amigos, porque usted va a encontrar, por ejemplo, a Simón Kefa, a Pedro, en una de sus cartas, escribiéndole a judíos y gentiles lo siguiente: vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué Simón Kefa utiliza un texto que se encuentra en la Torá, en el libro de Éxodo, capítulo 19, lo inserta en su carta y entonces introduce la idea de proclamar las proezas? Eso me acuerda el Salmo 145 de David, donde David dice: yo hablaré de tu grandeza y ellos proclamarán tus proezas. David, siendo el rey, que viene a hacer la función porque la Torá habla la Torá habla de tres ungidos: el profeta ungido, el rey ungido y el sacerdote ungido, pero se concentra más en la figura del sacerdote ungido y el rey ungido. Específicamente en esta porción se habla del sacerdote ungido. Dice la escritura que ungirás a Aarón. Eso significa que Aarón se convierte en Mesías, que es lo que significa la palabra ungido. Obviamente eso para la razón de la quejuná del ordenamiento de Aarón es para que él ejerza una función. Cuando miramos las vestiduras de Aarón y cómo estas vestiduras, la escritura dice que son vestiduras de gloria y honor. En hebreo dice Kavod Betiferet, gloria y honor. Vamos a entender la función que se le asigna. Aarón prácticamente ante el pueblo va a representar a Dios. Y ante Dios va a representar al pueblo. Por eso es que Aarón en el pecho tenía una placa de 12 piedras que representaba las 12 tribus. Tenían sobre sus hombros 2 piedras en cada lado, uno izquierdo, uno derecho, grabado en 6 nombres en un lado, 6 nombres al otro, grabado las 6 tribus en cada lado, son las 12 tribus. Aarón prácticamente va a cargar sobre sí la responsabilidad de representar al pueblo de Israel ante el Eterno. Pero no solamente de eso. El honor y la gloria que el Eterno le va a conceder a Aarón ante el pueblo es para mostrarle al pueblo cómo debe de conducirse un hombre que fue llamado a caminar en santidad ante el Eterno. Y cómo se emula a Dios. De cierta forma, el Eterno va a enseñarnos a través del oficio de Aarón y la elección de Aarón lo que significa ser imagen de Dios. Por eso vas a ver que la demanda a Aarón va a ser muy alta. Esto es muy importante porque si tenemos en cuenta esta idea que están en esta porción, entonces vas a entender por qué los discípulos del Señor comienzan a hablar de imitar al Señor Yeshua, porque Yeshua emula la perfección de Dios. Vas a encontrar en Juan que Yeshua dice: yo no hago otra cosa que lo que veo mi Padre hacer.
yo oigo la voz de mi Padre. Todo el tiempo Yeshua enfatiza en que Él emula, imita, hace todo lo que su Padre hace para enseñarnos con sus palabras que una vida santa es emular el carácter, la conducta de Dios. Pero ¿cómo podemos conocer el carácter, la conducta y el pensamiento de Dios? Pues obviamente la Escritura nos habla en estas narraciones de esas cosas. Cuando vemos cómo el Eterno le da una serie de instrucciones al pueblo de Israel, que muchas de ellas de seguro no se pueden cumplir en hoy, pero gran parte de ellas se pueden. Usted puede evitar robar en cualquier parte del mundo. Usted puede practicar balanza y pesas justas en cualquier parte del mundo. Como el Eterno es justo, pues sabe usted que cuando en el mundo llueve, la lluvia cae para el bueno y para el malo. Hashem no hace excepción de personas. Así podemos ver cómo el Eterno enseña a través de las Escrituras su carácter y nos enseña a través de los personajes que Él escogió para manifestar todos estos misterios, las cosas que debemos aprender de Él. Por eso es que los apóstoles recibieron una instrucción de parte del Maestro en el capítulo 28 de Mateo, donde les dice que a las naciones los haga discípulos de Él y les enseñen a guardar las cosas que Él ordenó y les haga una inmersión a ellos, un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros en Jaime enseñamos que no encontramos en ningún lado, amigo, escuche bien, en ningún lado en el Nuevo Testamento encontramos a los discípulos sumergiendo en las aguas a las personas diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que los discípulos no entendieron esas palabras del Maestro de forma literal como una inmersión en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que esa palabra inmersión o bautismo tenía un significado plural dependiendo del sentido que se quiere transmitir. Muchas personas piensan que el bautismo que solamente se habla en la Escritura es el bautismo de la nueva criatura, que es lo que habla lo que habla Pablo de Tarso, donde la persona está sumergida en las aguas y representa la purificación del Mesías y un nuevo nacimiento. Pero en este caso, por ejemplo, usted coge el caso de Felipe y con el eunuco de Etiopía, no vas a encontrar que dice que Felipe, que es un gentil, Felipe le hizo un bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que tenemos que entender qué quiere decir. Con eso, estudiando, amigos, el segundo templo y estudiando los reyes del muerto, descubrí que habían inmersiones que son rituales de iniciación. Rituales de iniciación, qué interesante. La inmersión era parte de un ritual de iniciación. Entonces podemos entender que de cierta forma el Maestro lo que le está diciendo es a los gentiles que no saben nada del Dios de Israel, que no saben nada del Mesías. Lea la carta de Éfeso, que Pablo de Tarso le dice a los gentiles de Éfeso: ustedes vivían sin Dios, sin Mesías, ustedes no sabían nada. Es interesante. Y el Mesías le dice: vayan, hagan discípulos de las naciones, y habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y obviamente, si entendemos el concepto de ritual de iniciación, entonces muy probablemente Yeshua le está diciendo: enséñenle sobre el Dios de Israel, enséñenle sobre mí, el Mesías, enséñenle sobre lo que significa tener el Espíritu Santo. Porque hoy en día, por ejemplo, amigos, muchas personas piensan que tener el Espíritu Santo es dar brincos, saltar o hablar en un idioma que no parece tan siquiera un idioma, porque cuando vamos a la Escritura vemos que ellos hablaban en lengua, pero hablaban en lenguas, un idioma que los que estaban presentes entendían. Así que el sentido de lo que significaba tener Espíritu Santidad se perdió, si podemos decirlo así. Y el Maestro le dice: vayan y enseñen. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿qué significa? Pues miren, las naciones no sabían quién era el Dios de Israel. Así que cuando conocemos, estudiamos el Pentateuco, podemos ver a través del Pentateuco quién es el Dios de Israel. ¿Quién es Israel? ¿De dónde surge Israel? ¿Quién es el Padre Israel? ¿Quién es Abraham? ¿Por qué Dios escoge a Abraham? ¿Cuál es la relación de Dios con el humano? ¿Qué significa Mesías? Cuando la Escritura habla, cuando los discípulos hablan del Mesías, ¿por qué se habla del Mesías? ¿Dónde en la Escritura se promete un Mesías? ¿Y qué función haría el Mesías? Esa idea se ha perdido, amigo. Se ha cambiado completamente. El Mesías que hablan los discípulos tiene su origen en la Torá y en los profetas. Si estudiamos la Torá y los profetas, vamos a entender la función y la obra que le encomienda el Mesías. Porque aún el mismo Pablo de Tarso dice que el Mesías está sujeto a autoridad. Y que el que lo sujetó a autoridad
Él mismo se sujetará a Él cuando sujete todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Así que el mismo Pablo de Tarso reconoce que el Dios de Israel es más grande que el Mesías. Y hemos olvidado eso, amigos. Y es importante regresar a la fuente y comenzar nuevamente a estudiar el libro y mirar esos detalles que están en la narración. Ahora, para aprovechar bien el tiempo, vemos que Pedro habla de ser sacerdocio real y tenemos que preguntarnos qué significa eso. ¿Será acaso que lo que significa eso que cada uno forma una iglesia y el líder sea el sacerdote de la iglesia? No, eso no es el sentido. Ese no es lo que significa ser sacerdote. Si usted mira lo que significa ser ministro, va a estar expresado en la misma carta de Simón Kefa, en el capítulo 2, cuando él dice: controlen los deseos de su carne y conduzcanse, no sé si lo dije bien, ante el mundo de una forma correcta, para que los malvados glorifiquen a Dios en el día de la visitación al ver sus buenas obras. Quiere decir que ser santo, ser nación santa y ser ser sacerdote, es sinónimo de una conducta que emule a Dios. Ahora podemos entender ese mandamiento de las 10 palabras que aparecen en las tablas del pacto: no utilizarás mi nombre en vano, o no tomarás mi nombre en vano. Muchas personas piensan que eso tiene que ver con juramento. No necesariamente es así. Cada una de las personas que fueron llamadas por el Dios vivo a andar en sus caminos posee sobre sí el Espíritu Santidad, que es sinónimo de tener el nombre sagrado sobre él. Y cuando tú te conduces de una forma incorrecta y las personas comienzan a maldecir sus actos por el daño que causa su forma de proceder, están de cierta forma maldiciendo a Dios. Y usted podría decir: qué malvados son, están maldiciendo a Dios. No, amigo, usted y yo somos los culpables, porque debemos conducirnos de una forma correcta, para que a través de nuestras acciones glorifiquen a Dios en vez de maldecirnos por causa de nuestras malas acciones. Y esto, a través de las vestiduras de Aarón, podemos entender estas ideas. ¿Por qué? Porque cuando miras las vestiduras de Aarón representa un honor, representa una gloria, una posición alta ante los ojos del Eterno, ante los ojos del pueblo, pero a la misma vez una posición de servidumbre. Y el mismo Santo Maestro lo enseñó, amigos. El Maestro dijo: el que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser pequeño. Pues en otro texto él dice: aquí está el que debe ser servido, se refiere a él, porque él es el rey Mesías. Y él dice: sin embargo, yo estoy sirviendo en medio de ustedes. Así que el mismo Maestro nos está enseñando esos principios que se encuentran en la Sagrada Escritura a través de esas narraciones que hablan de los eventos históricos del desarrollo del pueblo. Aarón debía servir. El oficio de Aarón era uno de servicio, no de ser servido. Eso es muy importante porque nos enseña lo que significa ser ministro del Dios Altísimo. Cada uno de ustedes, amigos, pueden ser ministro del Dios Altísimo cuando usted echa sobre sí la carga del reino de los cielos. Y emular la conducta del Creador y las cosas que el Eterno dice que son buenas, y evitar las cosas que son malas. Y así entonces podemos glorificar al Dios del cielo a través de nuestras acciones, para cuando llegue el día de la visitación, las naciones digan: glorioso es el Dios que ha creado este pueblo santo. Interesante, ¿no? Pero mire qué interesante. Otra cosa adicional que encontré en esta porción es el hecho de que Aarón debía vestir estas ropas por 7 días. Una forma de decir en hebreo que 7 días a la semana Aarón tenía que tener sobre sí estas vestiduras gloriosas. ¿Qué significa eso, amigo? Si lo vamos a llevar al mensaje, a la enseñanza que el Eterno nos quiere dar a través de la Sagrada Escritura, podemos ver que el honor y la gloria de ser hijo de Dios y el servicio divino no es algo de domingo ni de sábado. Es 7 días a la semana, 24 horas al día. La responsabilidad de imitar a Dios y emular su carácter ante los hombres es algo diario,
No es cuando llegue el día de ir a la iglesia o ir a la sinagoga, dependiendo de usted se reúna. ¿Cuántas maravillas hay en este texto de la porción de esta semana que podemos encontrar y aprender? Y eso, escúcheme bien, en el tiempo de los apóstoles, cuando los gentiles se estaban uniendo a la congregación de los santos, no existía Nuevo Testamento. Así que las cosas que ellos aprendieron de parte de los apóstoles tenían su origen en lo que usted llama hoy el Antiguo Testamento. Y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de esto. Ahora, para aprovechar los minutos que nos queda de programa, esta semana yo incluí dentro de la porción de la Torá de Tetzabé, que está en Éxodo 27:20 y hasta el 30:10, hablé de la parábola de las vírgenes. Se encuentra en el capítulo 25 de Mateo. De cómo Yeshua en forma de parábola nos quiere enseñar algo muy interesante cuando entendemos el fundamento de la Sagrada Escritura. Él dice, el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Primeramente, él compara el reino de los cielos con 10 vírgenes. Ahora, ¿por qué el reino de los cielos es comparado a 10 vírgenes? Esa es una muy buena pregunta. Las vírgenes en la narración bíblica representa pureza. Por tanto, el reino de los cielos es el reino de la pureza. Va a comenzar por ahí. Y cuando él habla del reino de los cielos, se está refiriendo a la manifestación del reino de Dios en la tierra, donde la Escritura claramente dice que la tierra será restaurada por el Mesías y la creación será renovada. Por consiguiente, todo el plan de Dios es cuando digo yo me refiero al Creador, quiero habitar en medio de ustedes. ¿Y dónde vive el ser humano? En la tierra. Cuando la predicación se ha convertido en enseñar a la gente dónde vas el día que te mueras, al cielo o al infierno, la Escritura está hablando otra cosa. La Escritura está hablando de una restauración de la creación, un reino de justicia y equidad, una creación renovada, la eliminación del mal en un lugar que Dios creó al principio y lo llamó bueno. ¿Quieres participar de él o quieres ser borrado para siempre? Ese es el mensaje. ¿Por qué se cambió? Hay que ir a la historia para entender por qué. Cuando comenzaron a divorciarse de Israel y comenzaron a crear algo nuevo, se perdió el sentido de todo lo que está originalmente narrado. Lea el libro de Revelaciones. Usted va a encontrar que el reino del Mesías aquí en la tierra, en el libro de Revelaciones. Lea Revelaciones, va a encontrar que la nueva creación es en la tierra. Entonces, ¿dónde está esa idea de que viviremos para siempre en el cielo? Buena pregunta, ¿no? Pero vamos a la parábola, porque se nos está acabando el tiempo. Yeshua compara el Malhut HaShamayim, el reino que ha de venir, con 10 vírgenes. Pero mire qué interesante esta narración. Dice que tomando sus lámparas, las lámparas se utilizan para alumbrar en la oscuridad. ¿Ok? Es interesante en esta porción. Se habla del tabernáculo, que tenía que tener en el lugar santo una lámpara y tenían que traer aceite para mantener esa lámpara ardiendo. Y la lámpara ardía para alumbrar el lugar santo, porque el lugar santo, el tabernáculo, al estar completamente cubierto, no entraba luz. Así que si usted lee, por ejemplo, un texto donde dice el Dios que habita en densa oscuridad, se refiere al lugar el santísimo, que no había una lámpara para alumbrarla, a diferencia de el lugar santo que tenía la lámpara. Así que utilizando esa idea podemos entender que la lámpara se utiliza para alumbrar en la oscuridad. Y el mismo maestro lo va a decir en esta parábola. Veamos el texto. Dice, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran sensatas, eran imprudentes, insensatas, y 5 eran prudentes, eran sensatas. Porque las insensatas, dice el maestro, va a explicar lo que significa ser insensata, al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. En otras palabras, el Mesías está anticipando que su retorno se va a prolongar más de lo usual, más de lo que debería ser. Y dice el texto, pero a la medianoche, en la oscuridad, a la medianoche hubo clamor. He aquí el esposo salió al encuentro.
A la medianoche significa que hay oscuridad. Recuerde que en el momento que Yeshua está enseñando no existía la autoridad de energía eléctrica y no había luces, postes, esas cosas no existían en el tiempo antiguo, amigo. Y dice el texto: he aquí el esposo salir a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las prepararon para salir a la medianoche porque está sumergido en un momento de oscuridad. Y dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo: id más bien a los que venden y compra para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotros y nosotras. ¿Quiénes son esos que la venden? Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo, y las preparadas entraron con él a la fiesta de boda, y fue cerrada la puerta. Luego las otras vírgenes también llegaron, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os he conocido. Escuche bien eso. En verdad os digo que no os he conocido. Y yo me hago una pregunta, amigo, porque las parábolas son para usted pensar. ¿Qué habrá querido decir el maestro con esto? ¿Qué relación tiene no conocer al Mesías con no tener aceite en la lámpara? Tal vez usted habrá escuchado decirles que no tenían el espíritu. Pero no necesariamente eso significa, porque usted no puede comprar espíritu. Le está diciendo a las prudentes: vayan a los que venden aceite. Así que usted ha escuchado decir que esta parábola significa que las insensatas son las que no tenían el espíritu y las sensatas son las que estaban llenas del espíritu. Me parece que hay un problema, porque la parábola, el mismo maestro dice que las prudentes le dicen: vayan a donde venden aceite y compren. Quiere decir que las prudentes adquirieron aceite también del mismo lugar al principio y adquirieron suficiente. Así que por consiguiente no me parece correcto decir que tiene que ver con estar lleno o no del Espíritu. Ahora, aquí en la parábola se está hablando de una preparación. Viene una boda. El novio va a buscar a la novia tiene que estar pura. Y la novia tiene que tener suficiente luz para sobrevivir en el tiempo de oscuridad antes de la aparición del novio. Esa luz se preserva con el aceite que coloca en la lámpara. Y ese aceite se compra en un lugar. ¿De qué está hablando el maestro? Claramente la palabra gira alrededor de la preparación para el reino que ha de venir. Y habla de aquellos que se preparan con anticipación y aquellos que lo dejan para lo último. Pero ¿cómo nos preparamos? ¿Y qué relación tiene que ver esto con ir a un lugar y comprar a los que venden? ¿Quiénes son los que venden en esta parábola? Amigos, claramente, el maestro está hablando de la importancia de todos aquellos que desean participar del reino que ha de venir, de escuchar la palabra santa. Los maestros que enseñan el camino bueno, que son los que le dan a usted la oliva prensada para usted tener aceite para mantener su lámpara alumbrando en esta oscuridad en lo que el maestro, el rey, el prometido aparece. Y los que se esfuerzan constantemente en buscar ese aceite y preservar lo suficiente para sobrevivir en esta oscuridad son los que son llamados los que he conocido. ¿Por qué? Porque mediante el escuchar la palabra, la fe se ejercita, la fe se fortalece y a la misma vez conoces sobre el Dios de Israel, su Mesías y el Espíritu de Santidad que mora en cada uno de nosotros. Pero aquellos que no se interesan en recoger el suficiente aceite pasan por alto la importancia de esto y entonces cuando ven el anuncio de la llegada del novio quieren a última hora prepararse y el maestro le dice: si nunca te conocí, nunca te envolviste en una relación de estudiar y escuchar la palabra santa que habla de mí, habla de mi Padre, habla del Espíritu de Santidad, ¿cómo te voy a dejar entrar a la fiesta de bodas? Al gran banquete mesiánico. Qué interesante esa parábola, ¿no? Cuando entendemos el fundamento que Dios le da a Moisés, las demás cosas que están en la Escritura tienen sentido hermoso. Le doy gracias al Eterno por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Para mí es un honor poder hablar del Eterno, de su Mashiach, a todos ustedes y invitarlos a ustedes a que
Busquen el camino bueno. Si usted desea escuchar nuestras enseñanzas en nuestro sitio web, elcaminodelnazareno.com, va a encontrar muchas enseñanzas que hablan de ese camino bueno, de la restauración, de las enseñanzas originales y la importancia de entender el reino de los cielos. Le hablo yo, soy el director Jaime, y para mí es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos con el favor del cielo la semana próxima. Shalom.